Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y la parte en la que nos vamos a enfocar hoy es la segunda parte del versículo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo primero que obviamente viene como enseñanza del pasaje es que el ocuparse del Espíritu es consecuencia de pensar las cosas del Espíritu. El verso 6 está íntimamente conectado al verso 5, no solamente por versículos, sino también por las palabras en griego. Froneia es pensar y fronema es cuando el pensamiento se traslada a la acción. Eso es lo que nos está diciendo. Hay tres maneras de ocuparnos de la carne. Básicamente es dando libertad a los deseos pecaminosos. Es la primera. La segunda es buscando el enriquecimiento, digamos, buscando enriquecernos, pero en un sentido de dándole enfoque a los deseos pecaminosos que para el mundo se ven como buenos, pero que al final la avaricia, la codicia, el buscar el enorgullecimiento para Dios es tan pecado, pero para el mundo se ve mejor, ¿verdad? Para el mundo se ve mejor alguien que lucha por ser una mejor persona o que lucha por ser algo. Y también vimos que la tercera manera de ocuparnos de las cosas de la carne es a través de la religión. La religión es ocuparse de la carne creyendo de agradar a Dios, pero en realidad se están agradando a ellos mismos, o es una búsqueda de un agrado personal. El resultado siempre es muerte, pero muerte explicada como pérdida, muerte explicada como consecuencias negativas, ¿verdad? Sin embargo, el resultado de ocuparse de las cosas del Espíritu es algo totalmente nuevo. Esta idea que Pablo nos da aquí no es algo totalmente nuevo. Salmo 1, de los versículos 2 al 4, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el bien. Vemos que este salmo está diciendo básicamente lo mismo de Romanos 8:6. Hay dos tipos de personas. Está el que no camina con los malos, el que no anda con pecadores y el que no se sienta a las días de escarnecedores, que no está ligado a la corriente del mundo de los malvados o simple y sencillamente de los que se burlan de Dios, sino que por el contrario está ligado a la ley de Dios, sino que por el contrario se está deleitando en la ley de Dios. Entonces hay esas dos consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de alentarse en la ley de Dios? Será como árbol plantado, tendrá vida, tendrá fruto, prosperará. Pero el resultado de los malos lo vemos en el verso 4 y el resultado básicamente dice que en Romanos 8:6 nos dice que el resultado es muerte, pero en el Salmo lo que nos está diciendo es que son como el tamo, y ese es el significado, lo cito porque ese es el significado de lo que significa muerte, ¿verdad? ¿Qué es el tamo? Es la cáscara del grano de trigo que no pesa nada. Entonces, aunque existe, no tiene ningún valor, nadie va a ir a venderlo al mercado, nadie va a comprar, nadie va a perder una libra, de hecho ni siquiera tiene un peso. O sea, no vale nada, no tiene ningún valor, pero tampoco tiene un peso. Entonces, ¿qué pasa? El viento se lo lleva. Y eso es importante porque ¿qué pasa cuando en nuestra vida estamos perdiendo el tiempo? No debemos dejar que la culpa, que la condenación nos cargue, pero sí debemos de estar conscientes de que ese tiempo es pérdida, que ese tiempo no tiene valor, que ese resultado del estilo de vida en la carne no nos va a poner en riesgo la salvación y nos va a llevar a condenación, pero sí es un tiempo cuyo resultado es cero valor, cero ganancia, cero resultados, cero peso, es prácticamente pérdida, ¿verdad? Entonces hay dos estilos de vida y dos resultados. El resultado de vivir en la carne es una vida sin valor, es una vida que no tiene peso, es una vida que no tiene sentido de sí mismo de ser, y el vivir en el Espíritu, que es una vida que produce fruto y que produce vida, valga la redundancia. En el verso 9 de Romanos 8, Pablo dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Y lo que está diciendo Pablo no es que no podamos en algún momento andar en la carne, sino que esa ya no es nuestra identidad, esa ya no es nuestra naturaleza, eso ya no tiene ningún sentido para nosotros, sino según el Espíritu, lo que es nuestra identidad, lo que Dios ve, lo que vale
es lo que vivimos en el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Por qué? Porque si el inicio de esto es creer en Dios, el inicio de esto es nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible pensar en las cosas del Espíritu y por lo mismo ocuparnos de las cosas del Espíritu. Entonces dice Romanos 8:9, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero gracias a Dios nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque hay hambre en nosotros por acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos salvos. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestro pecado y que necesitamos un Salvador. Porque hemos reconocido que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces, nuestro espíritu tiene vida. Nuestro espíritu tiene vida y el Espíritu Santo está en nosotros, y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos va a mover a amar a Dios, nos va a mover a buscar a Dios, nos va a mover a amar a otros, nos va a mover a cumplir la ley. Si eso no sucede, si eso no pasa en alguien y si no hay realmente algunas evidencias, pues es importante clamar a Dios por ese nuevo nacimiento. Es importante clamar a Dios para que traiga a Él vida, para que Él traiga algo genuino, que realmente podamos decir. ¿Por qué? Porque si no, nuestro fin va a ser la condenación. Pero yo confío en que cada uno de nosotros estamos aquí porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo, ustedes viven según el Espíritu, ustedes son guiados del Espíritu, ustedes se ocupan en las cosas del Espíritu. Y en algún momento yo he mencionado la posibilidad de alguien que en algún momento nació nuevo, pero su espíritu está dormido, su vida espiritual está estancada, está apagada. Y entonces el resultado de eso es, vuelvo a la carga, está perdiendo el tiempo, el resultado es tiempo perdido, el resultado es no dar fruto. Hay un gran riesgo cuando alguien cae en esta situación de ser cortado, de ser excomulgado, digamos, sobre todo si alguien está en un pecado evidente, como el de 1 Corintios 5. ¿Qué pasó? Lo tuvieron que sacar del cuerpo y entregar a Satanás y tuvo que morir. O sea, el resultado fue la muerte. Y hay gente que Dios corta, hay gente que Dios le quita la vida por no estar aprovechando de alguna manera la vida espiritual que tiene. Lo que quiero explicar y el tema que quiero detenerme en esta noche es cómo podemos saber si nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu o cómo nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Obviamente vamos a ver varios pasajes, pero quiero centrarme primero en Colosenses capítulo 3, porque en Colosenses capítulo 3 quiero ver 7 ejemplos, 7 cosas que la Biblia nos enseña que ejemplifican cómo vivir ocupados de las cosas del Espíritu, pero de esas 7 cosas que yo voy a mencionar hoy, 5 están en Colosenses. Lo que yo quiero decirles es que nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene significado, nuestra vida tiene propósito y tiene mucho más propósito y mucho más sentido el hecho de saber que nacimos de nuevo. A veces cuando nuestra alma nos hace mucho ruido podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida no tiene propósito. Yo batallé en el pasado mucho tiempo con pensamientos así, con pensamientos de culpa y con situaciones que yo decía, es que para ser cristiano así tal vez no tiene sentido, qué sé yo, pero realmente hoy me doy cuenta de que no le debo de hacer tanto caso a las cosas en las que mi alma todavía está divagando y conectarme con el verdadero sentido, el verdadero propósito que tiene la vida que recibí al nacer de nuevo y entender que esa vida nueva que está en mí es una vida que tiene una intención, un anhelo de mantenerme ocupado en cosas de valor eterno. Tenía que hacer algunas cosas y me gusta a veces escuchar algo, ¿verdad? Y hay un momento donde él dice, hermanos, es importante saber discernir entre lo temporal y lo eterno. Porque si no aprendemos a discernir entre lo temporal y lo eterno, él decía, ¿verdad? Lo cito a él estas palabras, nos va a llevar el río y nos va a llevar la tristeza, decía él. No, él se refería a perder ese tiempo, a tener ese lamento, ese dolor de haber construido con cosas perecederas, de haber construido sobre la arena, de haber construido con madera y no hojarasca, como lo decíamos la vez pasada. Entonces vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 empieza diciendo,
poned la mira, poned el pensamiento, pensad en las cosas de arriba, donde está Cristo, pero como esto es el encabezado de ese capítulo, Pablo luego da varias instrucciones en lo que sigue del capítulo de lo que realmente significa el ocuparse, porque el pensar lleva al ocuparnos. Entonces vamos a ver a partir del verso 12, Dani, Colosenses 3, del 12 al 14, vamos a ver, lo primero que Pablo nos muestra es la primera manera de ocuparnos de las cosas del Espíritu es procurando las virtudes de Cristo, procurando las virtudes de Cristo. Dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Hay un llamado constante en las cartas apostólicas a desvestirnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Eso lo dice Pablo en Romanos 13, al final del capítulo 13, lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, del 22 al 24, y el contexto, y también se menciona el mismo tema aquí en Colosenses. Y en Colosenses básicamente está en el verso 9 y 10, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Y eso es importante entenderlo, porque ¿qué es el viejo hombre? El viejo hombre es la naturaleza de la carne. El viejo hombre es el que piensa en las cosas de la carne y el que se ocupa en las cosas de la carne. Es el que le da lugar a los deseos pecaminosos, es el que le gusta la religión, es el que le gusta el éxito, pero el nuevo hombre es Cristo, el nuevo hombre es la nueva vida que recibimos en Cristo. Entonces, ¿cómo nos ocupamos de las cosas del Espíritu? Vistiéndonos de Cristo. Y la primera instrucción que Pablo da aquí en los versículos del 12 al 14 es que él nos llama a vestirnos del carácter de Cristo. Y obviamente aquí Pablo da algunas características que pertenecen al carácter de Cristo, pero que no necesariamente es una lista exhaustiva. Más adelante vamos a ver otra, pero lo primero que Pablo dice es: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y lo primero que Pablo nos está diciendo es que una de las cosas importantes para conectarnos con la vida del Espíritu, para ocuparnos en las cosas del Espíritu, es primero saber quiénes somos. Necesitamos conectarnos con quién somos, necesitamos formar nuestra identidad en lo que la Biblia dice que somos. La Biblia no nos llama, o sea, ninguno de ustedes delante de Dios tiene la identidad de pecador. Cada uno de nosotros, si hemos confiado en Cristo, si hemos creído en Cristo, nuestra identidad es escogidos, santos y amados. Una de las cosas que más nos arruina la vida es estar buscando el amor, es estar buscando la aceptación, entonces estar buscando quedar bien ante las demás personas y darnos cuenta de que no lo logramos, de que no podemos. Pero eso es lo primero que el Evangelio nos provee. Lo primero que el Evangelio nos dice es: no necesitas buscar la aceptación de nadie, porque ya Dios te aceptó. Eres escogido de Dios. You are the chosen. Tú eres el elegido. Tú eres el elegido. Todos han visto, tal vez, o han oído de la película Matrix, el elegido, the chosen. Ese eres tú y ese soy yo. O sea, somos el protagonista de nuestra vida. Y aquí obviamente hay que entenderlo no como lo entiende el mundo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo frases como tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú eres un gran potencial. No. Esto solo tiene sentido cuando lleva la frase de Dios. No eres el arquitecto de tu propio destino, ni eres el constructor de gran cosa, ni eres una persona superpoderosa, ni el poder está en ti. No. Dios te escogió.
Lo que te da valor no son tus capacidades, no es tu capacidad de cambiar tu destino, no es tu capacidad de hacer grandes cosas, no es tu creatividad, no es tu fuerza, no son tus habilidades. Es el hecho que Dios te escogió. Que siendo pecador, que siendo enemigo, que no valiendo nada, que siendo vil y menospreciado, Dios te escogió. Dios me escogió. O sea, por eso dice Pablo como escogidos de Dios, no como solo como the chosen, no. Como the chosen of God, como escogidos de Dios. Así lo dice el griego. Y ese escogido de Dios nos unió a Cristo y en unión a Cristo somos santos y somos amados. Efesios 1 dice también, habiendo sido aceptos en el amado, Dios no aceptía a cada uno de nosotros fuera de Cristo. Nos hizo aceptos porque pusimos nuestra fe en Cristo y Cristo es el amado. Entonces, cuando nos conectamos a Cristo, pasamos a ser amados. Y esto es bien importante entenderlo porque lo primero para ocuparnos de las cosas del Espíritu es saber quiénes somos en el Espíritu. Y en el Espíritu somos escogidos de Dios. O sea, Dios entre muchos que pudo haber escogido, te escogió a ti. Y cuando Él te escogió, te mató con Cristo, te dio una nueva vida y en esa nueva vida tú eres santo, tú eres perfecto, tú fuiste perfeccionado por la obra de Cristo. Dios no ve pecado en ti, Dios no ve falla en ti, Dios te ve limpiecitititititito. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, aunque tus pecados eran rojos como la grana, te dejó blanco como la nieve. Entonces Dios te ve santo y eso es importante entenderlo. Dios te ve amado. Y es tan maravilloso porque siempre, como dice el viejo y conocido refrán, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre va a haber gente que no le vamos a caer bien. Pero cuando nosotros entendemos que el más grande nos amó, lo que causa en nosotros el entendimiento correcto de eso es la humildad. Hay un pasaje que a mí, cuando yo lo entendí, me revolucionó, ¿verdad? Juan, cuando escribe de él en su libro, en su evangelio, Juan era un anciano. Juan escribió el evangelio, los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos se escribieron entre los 50 y los 60, más o menos, unos 20 años, unos 15 a 20 años después de que Cristo había resucitado y ascendido. Y son muy parecidos, ¿verdad? Porque fueron escritos sin ponerse de acuerdo. Mateo le escribe a los judíos desde Jerusalén posiblemente, no se sabe desde dónde. Lucas escribe desde su travesía con Pablo a un griego y Marcos escribe a los romanos. Entonces estaban en diferentes lugares para diferentes audiencias. Entonces cuentan muchas cosas parecidas. Cuando Juan llega a pastorear las iglesias de Éfeso, ahí por los años 80, él obviamente conocía los otros 3 evangelios, pero él dijo, a estos les faltó mucho escribir de Jesús, hay muchas cosas que estos no registraron. Entonces él sintió la necesidad de escribir su 4º evangelio. Pero él había sido un hombre que había crecido en humildad, él había sido un hombre que había aprendido a conocer su pecaminosidad, él había sido un hombre que había aprendido a conocer quién era él, entonces él no se menciona en su evangelio. Y en los últimos capítulos, él necesita decir algunas cosas de él, y entonces él se cita a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Y eso es maravilloso cuando uno lo entiende, porque realmente el verdadero significado de Juan no es que Juan se sintiera superior a los demás o se sintiera más amado por los demás, sino realmente yo me imagino que en la mente de Juan estaba, Dios escogió a Pedro por su carácter. Él tenía el carácter necesario. Dios escogió a Judas por su, qué sé yo, ¿verdad? Por su habilidad de tesorero. Dios escogió a Mateo por lo calculador, lo inteligente, los demás idiomas. Y él miraba a los demás y él decía, todos tenían algo correcto, algo bueno, por lo cual Dios los había llamado a ser discípulos. Pero él se miraba a sí mismo y decía, pero a mí, ¿por qué me escogieron? Si yo no tenía ninguna habilidad. Y entonces ese entendimiento de lo poco que él valía le llevó a entender que él había escogido, él había sido llamado a ser discípulo absoluta y exclusivamente por amor. Entonces él se llamaba a sí mismo aquel a quien Jesús amaba desde una
absoluta posición de humildad. Y qué lindo cuando uno entiende eso, porque yo no he llegado a ese nivel de humildad, pero yo veo a mí mismo y yo digo, no, definitivamente fue por amor, fue por pura misericordia, fue por pura gracia. O sea, yo no merecía que Dios me llamara a este glorioso privilegio de enseñar su palabra. Entonces yo puedo decir como Juan, yo soy el que predicó la palabra, el que fui llamado al ministerio por amor, no por mis habilidades. Fue por amor. Yo no tenía absolutamente nada para que Dios me llamara al ministerio. Pero Él decidió amarme. Y es tan rico cuando eso se hace rema en la vida de uno. Porque cuando entendemos que somos amados, ¿saben ustedes que hay dos cosas que son sumamente pecaminosas, que son sumamente, que rompen la gracia de Dios? Y uno es el orgullo y otro es la ansiedad. Y el orgullo es pecaminoso, y no solo pecaminoso, sino que aleja la gracia. Dios da gracia a los humildes, pero al altivo, al orgulloso, al arrogante, lo mira de lejos. La gracia no llega igual al orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso cree que él no necesita del amor de Dios, que él no necesita del perdón de Dios, que él no necesita de la gracia de Dios. Y eso de alguna manera, obviamente, Dios dice, ok, no necesitas de mí, tranquilo. Yo tampoco te estoy suplicando porque recibas mi amor, porque recibas mi gracia. Si tú no lo quieres, al suave. Sin embargo, otra de las cosas que a veces no nos damos cuenta es la ansiedad. La ansiedad es igual de pecaminosa que el orgullo, pero es el otro extremo. Porque cuando yo estoy ansioso y preocupado, es como decirle a Dios, yo no creo que tú me ames tanto como me amas. Entonces yo necesito preocuparme por las situaciones de la vida, yo necesito estresarme porque las cosas no salen bien, porque no confío en que tú tengas cuidado de mí. Entonces es sumamente importante empezar por esto. Vestíos. O sea, el primer acto de vivir en el Espíritu es vestirnos. Es vestirnos de Cristo y es vestirnos de la nueva identidad. Es reconocer que estamos unidos a Cristo. Y en ese reconocer que estamos unidos a Cristo desde la humildad, decimos, yo no era nada, pero Dios me escogió. Yo no tengo de qué gloriarme, pero Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Desde el entendimiento de la gracia decimos, yo todavía lidio con el pecado, pero porque estoy unido a Cristo ya soy santo, ya fui lavado, ya fui purificado, ya fui justificado, ya fui santificado. Entonces, cuando tú pecas, en el entendimiento de que tú eres santo, tú no pecaste, pecó el viejo hombre. Pecó tu viejo yo, y es lo que Pablo dice en Romanos 7, pero no soy yo, dice Pablo, sino que es el pecado que mora en mí. Entonces, desde la verdad, tú dices, no, yo soy santo. La culpa no tiene ya lugar en mí, la condenación ya no tiene ya lugar en mí, porque yo fui santificado. Porque yo decido creerle más a Dios que a mis emociones, porque yo decido creerle más a Dios que a la apariencia de la falsa realidad en la que estoy viviendo. Yo soy santo. Ustedes son santos. Ustedes fueron santificados. Yo soy amado. Yo no necesito que ninguno de ustedes me valide lo que yo valgo. Yo no necesito que una persona, que un padre, que un título, que un carro, que una posición me valide lo que yo valgo. Yo soy amado. Tú eres amado. Tú eres amada. Tú tienes que conectarte con quién eres en Cristo. Tú tienes que vestirte de la vida del Espíritu. Eso es lo primero. Entonces, cuando desde esa posición tú te ves unido a Cristo y tú logras ver y conectarte con el Cristo que vive en ti, entonces tú empiezas a dejar fluir a Cristo en ti. Y entonces dice después de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
¿Por qué nos cuesta tener misericordia de otros? ¿Por qué nos cuesta comprender a otros? Porque no hemos comprendido la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros. Cuando vivamos recordándonos que merecíamos el infierno, que merecíamos el lago de fuego, que merecíamos la condenación, pero que hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros, la gente nos va a fallar. Y la reacción inmediata va a ser, yo le he fallado 10,000 veces más y peor a Dios. ¿Cómo no voy a perdonar a este fulano, hermano? ¿Cómo no voy a entender que él es esclavo del pecado? ¿Cómo no voy a entender que él es un niño en Cristo? De benignidad. Cuando entendemos que nuestro Padre es benigno y que cuando éramos sus enemigos y éramos malos, Él hacía salir su sol, Él nos daba comida, Él nos dio alimento, Él nos dio educación, Él nos dio tantas cosas. Que todo lo que tenemos es por gracia. ¿Cómo no vamos a compartir con otros que tienen necesidad? ¿Cómo no vamos a buscar el bienestar de otros? ¿Cómo no? ¿Sabes por qué te es difícil despojarte de algo? ¿Sabes por qué te es difícil diezmar? Porque crees que tu dinero es tuyo. Porque no has entendido que nada es tuyo, que nada trajimos a este mundo y que nada llevaremos de él. Y que lo que tenemos, Dios nos lo prestó para administrarlo mientras lo tenemos aquí. Pero cuando vamos creciendo en el entendimiento de que quien nos da nuestro valor, quien nos da todo, es Dios, entonces es más fácil ser benignos. Claro, yo entiendo, o sea, a mí mismo todavía estoy creciendo en esto, pero debemos de tener claro, todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que hemos recibido es por gracia. O sea, ¿qué tienes que hayas podido tener tú si Dios no te hubiera dado la vida, si Dios no te hubiera dado las fuerzas, si Dios no te hubiera dado el trabajo, si Dios no te hubiera dado las situaciones que Él te ha dado? De humildad. ¿Por qué? Y aquí obviamente ya hablé de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué hay orgullo? Porque creemos que valemos, aparte de Dios. Cuando nuestro único valor lo define el Evangelio y lo define la cruz de Cristo, la cruz nos sumía. La cruz nos sumía porque pensar en la cruz es pensar en que nosotros no pudimos salvarnos, en que tuvo que haber alguien que nos salvara. La cruz nos sumía porque no recuerda que todo lo que hacíamos enojaba a Dios, encendía la ira de Dios y nos estaba dirigiendo al infierno. Cuando estamos conscientes de esa realidad, tenemos que crecer en humildad, de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es tener bajo control la fuerza. Cristo era manso y humilde. ¿Cómo nos vestimos de mansedumbre? Dejándole el gobierno a nuestras emociones al Espíritu Santo. Entonces realmente el primer paso es conectarnos con la identidad de quién somos en Cristo y dejar y provocar en nosotros las virtudes de Cristo que ya están en nuestro espíritu y que solo se deben abrir paso al eliminar el engaño del alma, de paciencia. ¿Por qué nos cuesta la paciencia? Por la manera en que valoramos las cosas. Valoramos la urgencia de ya, de que esto urge y todo, pero no valoramos el valor de la espera. No valoramos lo rico de meditar, lo rico de esperar, lo rico de pensar. Usted va a vivir entre gente que ha crecido, por ejemplo, en las tribus andinas del Perú. Ellos, personas súper pacientes, no les surge nada. Todos los días se sientan a contemplar la naturaleza, a oír los pájaros, a tener contacto con la naturaleza, tanto que hasta la adoran y bueno, y tampoco es de irse al otro extremo, pero ¿por qué para ellos la paciencia no es difícil? Porque hay un valor que ellos le han asignado a la espera, a la meditación, al de esperar, y nosotros vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que correr. Y luego dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es ocuparnos de las cosas del Espíritu? Procurar parecernos a Cristo, imitar a Cristo, perdonar como Cristo perdonó.
ser humildes como Cristo es humilde. Y sobre todas estas cosas, dice el verso 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor es anhelar el bienestar de los demás, amor es comprender, amor es inspirar, amor es proteger. Amor no es necesariamente apapachos y chineos todo el día, toda la vida. No, no. Amor también es corregir. Amor también es comprender. El amor va más allá de lo que nosotros hemos entendido. Pero dice, vestidos de amor. ¿Y quién es el amor? ¿Cómo nos vestimos de amor? Dejando fluir al Cristo que está en nosotros, cuya naturaleza es el amor, porque Dios es amor y porque en esto conocemos que hemos nacido de Dios. En que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Porque el amor a Dios se demuestra solo cuando nos amamos entre nosotros. Entonces, esto es algo maravilloso. Colosenses 3:15. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La segunda cosa que la Biblia nos enseña que significa ocuparnos de las cosas del Espíritu es procurar la paz. Hay muchísimos versículos que podría sumar a este versículo, pero por causa del tiempo no los voy a hacer, pero hay muchos versículos. Buscad la paz con todos. Trabajad por la paz. Está Romanos 13, está Hebreos 12. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, la vida, una de las cosas que vimos de la vida de la carne, o del fruto de la carne, era contiendos, pleitos, enemistades, disensiones. ¿Qué es lo contrario de todo eso? Relaciones de paz, relaciones pacíficas. Y que la paz de Dios, dice Colosenses 3:15, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, vemos cómo la paz de Dios no se da, obviamente, gobierna nuestros corazones, habla de paz interna, pero luego dice, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, habla de paz externa. Entonces, el procurar la paz hay que procurarla en las dos vías. Internamente, tener paz con Dios. Y eso viene desde nuestra identidad, eso viene desde el entendimiento de quién somos en Dios. Pero también la paz externa viene de nuestras relaciones con los demás. Evitemos los pleitos, evitemos las discusiones, prefiramos callar, prefiramos no hablar, tratemos de evaluar. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, difícilmente vamos a entrar en pleito. Vamos a aprender a comprender. ¿Por qué? Porque es desarrollar más la comprensión hacia la otra persona. La otra persona está molesta. Ok, voy a esperar que se le pase. Algo va a pasar, pero como ya mi identidad no me la da la otra persona, me es más fácil procurar la paz, pero la parte de la identidad es clave. Porque ¿por qué nos es tan fácil pelear? Miren, la mayoría de pleitos, por lo menos, voy a poner como ejemplo los matrimonios, ¿verdad? Todas las parejas tienen diferencias, todas las parejas tienen discusiones, como todos los hermanos en algún momento nos hemos peleado entre hermanos, ¿verdad? Es algo normal de alguna manera a la vida humana. Pero, ¿dónde está la raíz? La mayoría de veces la raíz de las discusiones está en el entendimiento que la persona tiene de sus derechos. Entonces, normalmente la esposa le reclama al esposo lo que ella considera que ella tiene derecho de exigirle, o el esposo le reclama a la esposa lo que considera que ella tiene derecho. Generalmente los hermanos se pelean porque el otro hermano agarró su juguete, o porque hizo tal cosa, o porque se comió solo, o sea, tiene mucho que ver con el entendimiento de lo que nosotros creemos que merecemos. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio viene y te dice, tú no mereces nada. Tú no mereces nada, tú lo que mereces es el infierno, tú lo que mereces es la condenación eterna, y sin embargo, sin merecer nada, Dios te dio todo. Dios te dio lo más valioso que Él tenía, que es su Hijo, y con Él te dio todas las cosas. Entonces, cuando tú entiendes que lo que tú ya tienes en Cristo
vale más que cualquier cosa de este mundo, que el derecho que puedas reclamar en tu hogar, o que el juguete, o que esto, que lo otro, que ya tienes lo más valioso. O sea, tú tienes un tesoro invaluable de no sé cuántos quilates de oro. Hey, ya no te vas a pelear por una pieza de madera. Obviamente los seres, los de la carne todavía, ¿verdad? Porque la avaricia y el querer, o sea, el hambre insaciable, la insatisfacción de la carne que ya hablamos, que vino como origen de la caída, ahí está. Pero ya en Cristo viene Pablo, dice también en Colosenses, en otro pasaje, dice, ustedes están completos en Él. No les hace falta nada. Aunque otro pasaje dice que la Biblia de Dios viene a completarnos, que la palabra de Dios es útil para instruir, para inspirar, para que el hombre de Dios sea completo. O sea, sí nos hace falta algo. Sí nos hace falta algo en nuestro entendimiento, pero no nos hace falta nada en nuestro espíritu. Pero ¿por qué hay pleitos? Santiago explica la razón de los pleitos. Y creo que está en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Santiago está diciendo que los pleitos vienen de la codicia y de la envidia, del deseo de tener más, de las pasiones internas. Entonces, ¿cuándo vamos a ser las personas más pacíficas de la tierra? Cuando seamos los más satisfechos. Y eso es lo que nos da el Evangelio. Esa es la vida del Espíritu. En Cristo hay delicias a su diestra, hay plenitud de gozo, hay satisfacción en Él. Entonces, cuando entendemos el Evangelio, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Cuando entendemos que ya no hay condenación, que ya no hay culpa, que ya el cielo está asegurado, que ya somos amados, que ya somos elegidos, que ya somos escogidos, que no hay ninguna razón de qué temer, que nuestro Padre cuida de nosotros, que Él nos alimenta, que Él nos sustenta. O sea, entonces la paz de Dios está en nosotros. Y como tenemos esa certeza interna, de ahí, si alguien se quiere llevar algo, de ahí, lléveselo, se lo regalo. Tranquilo, prefiero la paz, prefiero la paz, prefiero la paz. Entonces empiezo a crecer en paz en el cuerpo. Empiezo a entender, él todavía no entiende las implicaciones del Evangelio, lo voy a dejar. Y entonces doy gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Y ser agradecidos. Cuando Pablo, o sea, una clave para vivir en paz es vivir agradecido. Entonces, cuando vivimos agradecidos por lo que ya tenemos, la paz va a venir como resultado. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que estamos en riesgo de perder, sino que estamos agradecidos por lo que ya tenemos. Ok, mi esposo no valora, mi esposa no hace tal cosa, no importa. Yo vivo para agradar a Dios. Yo hago lo que todo. Yo estoy en paz conmigo mismo. Obviamente el amor me lleva, no podemos desconectar este verso de lo anterior, ¿verdad? Tengo que ser benigno, tengo que ser paciente, tengo que perdonar, tengo que soportar. Pero cuando conectamos los dos, están unidos, ¿verdad? Procurando la paz. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. El tercer consejo es que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Y cómo? ¿Cómo van a hacer que esa palabra de Dios permanezca, more, esté? Enséñense, exhórtense, recuérdense la palabra, canten la palabra, celebren la palabra, mediten la palabra. Tenemos que aprender a orar como santos, como amados, como elegidos. Cuando llegamos ante la presencia de Dios, si llegamos con humildad, porque si llegamos con orgullo, nosotros mismos alejamos la gracia. Pero si llegamos con humildad, Él da mayor gracia a los humildes. Él anhela darnos gracia.
Pero también cuando pedimos en su nombre, ¿qué significa? Cristo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, pedir en su nombre no es agregar la frase en el nombre de Jesús. Pedir en su nombre es pedir desde su naturaleza, porque nombre en la Biblia es naturaleza. Es que el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, donde está, por medio de quien está Cristo en nosotros, sea el que pida a través de nosotros. Entonces, pedir en su nombre es pedir lo que Cristo pediría. Y esas oraciones tienen respuesta asegurada, 100% asegurada. Pero aquí, ¿cuál es el tercer consejo? Leer, oír, estudiar, meditar la palabra. Es lo mismo que decía el Salmo 1:2. El que medita en su ley, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Entonces, hermanos, es importante meditar en la palabra. Tómense un tiempo para decir, ok, ¿qué es lo que Dios está tratando de comunicarme aquí? ¿Qué hay más allá? Entonces, tómense ese tiempo diario, pero lean ustedes su Biblia, mediten en ella. Cuando le estén leyendo, pregúntense, ¿qué quiso Dios decirme con lo que leí hoy? Piensen en la Biblia. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren, hermanos, la acción de gracias es sumamente importante porque alinea nuestro cerebro en lo que ya tenemos. Si algo a mí me molesta de muchos predicadores y de muchos mensajes que yo oigo, es que están constantemente diciéndole a la gente, Dios te va a sanar, te va a bendecir, lo mejor está por venir, Dios va a traer un avivamiento, Dios va a traer esto, pero desconectan a la gente con el hecho de lo que ya tienen en Cristo. Sí, yo sí creo que Dios tiene un mejor futuro, yo sí creo que hay cosas mejores por venir, yo sí creo que Dios quiere llevarte a un mayor nivel de fe, a un mayor nivel de abundancia, yo sí creo que Dios quiere bendecirte, pero yo creo que tú ya tienes lo necesario para ser feliz, para disfrutar tu vida. Y solo con tener vida eterna ya estás hecho. Ya está rayado, como decimos en Guatemala, no sé si en Costa Rica significa algo bueno o malo, porque los lenguajes, pero en Guatemala es estar rayado, es estar como la hizo, lo logró, o sea, está bien, digamos. El punto es que ya lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano en el mundo en el que vivimos sería morirse, pero para nosotros la vida, la muerte es ganancia. Entonces no hay nada peor que nos pueda pasar. No hay nada peor que nos pueda pasar. Cada situación de bendición es para gozarlo y cada prueba es para aprender, es para crecer, es para conocer más a Dios. Estamos hechos, o sea, deberíamos de vivir como las personas más felices sobre la faz de la tierra si entendiéramos el glorioso evangelio que nos ha salvado. Y todo lo que hacéis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Señor, es todo lo que hagamos, lo podemos hacer en el nombre del Señor. Lo que Pablo está diciendo es, si les toca ir a trabajar, si les toca ir a pagar, si les toca compartir con alguien, vayan conectados con la vida que recibieron en el Espíritu. Vayan desde la nueva naturaleza. Vayan con la disposición de amar, de perdonar, de agradar a Dios, de hacerlo para Dios. ¿Se puede transformar lo temporal en eterno? Sí, sí y sí. Y esa es una maravillosa noticia. Colosenses 3:18-24, rapidito para dar este último punto. Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo esto, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís.
Aquí Pablo resume todas las posibles relaciones y todos los roles que jugamos en esta vida temporal. Y entonces habla en el matrimonio, ámense. Las mujeres, sujétense. Y el sujetarse no significa una obediencia sumisa, o sea, no significa esclavitud, sino cómo está sujeta la cabeza al cuerpo. Es conexión, es comunicación, eso es lo que significa, ¿verdad? Lo que está diciendo es, mujeres mantengan esa comunicación con su esposo, esposos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, trátenlas como a vaso frágil. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, o sea, ténganles paciencia, recuérdense que son niños, recuérdense que están aprendiendo, recuérdense, oí el otro día una conferencia de una persona, dice que deberíamos de aprender más de los niños, y explicaba que tiene una hija o hijo, no me acuerdo, de 4 años, ella es física, y entonces dice, me ha hecho las preguntas más impresionantes que jamás yo me puedo imaginar, y me doy cuenta de que yo de niña tenía esas preguntas, pero mis padres me bloquearon, mis padres me decían, no, es que le daban una respuesta así como, sí, o tal cosa, vete a jugar, vete allá. Entonces dice que un día la niña le dice, ok, mami, si la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol, ¿alrededor de qué gira el Sol? Y ella se quedó, y entonces se fue a investigar que el centro de la galaxia es un agujero negro alrededor de cual giran todas las galaxias y gira el Sol mismo, pero era algo que no sabía. Pero ella le dijo a su hija en ese momento, déjame investigar, le dijo. El punto es, el consejo para los padres es de tener paciencia, es entender que los niños son niños y hasta aprender de ellos. Luego habla siervos, pero aquí lo debemos de entender como empleados, obedezcamos a nuestros jefes terrenales. Pero si somos jefes, también seamos, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Cuando dice todo lo que hagáis, está incluyendo lo que hagamos para el cónyuge, lo que hagamos para los hijos, lo que hagamos en el trabajo, lo que hagamos en la iglesia, lo que hagamos en todas las relaciones. O sea, todos de nosotros tenemos diferentes roles y diferentes relaciones. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Entonces vemos que Pablo da instrucciones para todos los roles que jugamos. Y la clave está en el verso 23 y 24. Una de las cosas que dice es, aprendamos a ver a Cristo en las personas. Aprendamos que todas las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Hagámoslos no viendo a ellos como fin final, sino a Dios. Pero el verso 24 es clave y dice, recordémonos que un día vamos a dar cuentas, que un día vamos a estar ante el juicio, que un día vamos a recibir la recompensa. Entonces, vivir en el Espíritu es también vivir con la mirada puesta en la recompensa. Vivir en el Espíritu es también vivir con la mirada puesta en la segunda venida de Cristo. Vivir en el Espíritu es vivir recordando que este mundo y estas circunstancias son temporales, pero desde estas circunstancias estamos construyendo o dejando de construir algo eterno. Pero Apocalipsis nos enseña lo mismo, cómo vivir nuestro presente con la mirada puesta en el futuro, cómo el futuro debe alumbrar nuestro presente. Entonces, en resumen, ocuparnos de las cosas del Espíritu empieza por ocuparnos de nuestra identidad, por procurar las virtudes de Cristo en nosotros, por procurar la paz y buscar la paz en nuestras relaciones, por leer, oír, estudiar, meditar en la palabra, por abundar en alabanza a Dios y acciones de gracias, y por tener nuestra mirada puesta en la recompensa. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento. Gracias porque esa nueva vida nos da una nueva identidad, donde ya somos amados, donde somos santos y donde somos escogidos por ti. Gracias, Señor, porque es por gracia. Entonces no tenemos de qué gloriarnos. No fue por nada que hubiéramos hecho. Fue por la obra de tu Hijo en la cruz. Y lo único que provoca en nosotros es humildad. Gracias, Señor,
porque entendiendo más tu amor, podemos crecer en amor para con los demás en las diferentes relaciones y en los diferentes roles que desempeñamos en esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, a ser personas amorosas, a ser personas comprensivos, a ser benignos, a ser generosos, a ser bondadosos, a vestirnos de ti, a vivir la vida del Espíritu que recibimos en el nuevo nacimiento. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos.